El cuarto cuadernillo de volumen educativo, en el cual se habla sobre las vaquerías, que fueron por el siglo XVI y XVII, que fue una de las primeras actividades ganaderas. ¿Qué consistía? Consistía en un principio en la matanza de ganado cimarrón, solamente para extraerle el cuero. Solamente. Claro, el cuero que se comercializaba, se exportaba el cuero y se sacaba la grasa, el sebo, ese tipo de cosas para las fábricas de jabones y velas. Eso era lo que se consumía únicamente. Ajá. El resto del animal quedaba a merced de los perros, de los animales salvajes y quedaba todo, porque se hacía a campo abierto la matanza propiamente dicha. Ah, Eso fue, había una autorización del cabildo que les daba un permiso para digamos, para la vaquería, se llama un permiso de vaquería. ajá. Entonces, fíjate que todo ganado cimarrón. ¿Qué había que hacer? Claro. Juntarlo entre un montón de gente, por eso en eso el gaucho fue el partícipe principal de quienes tenían el permiso, digamos, la mano de obra de ese momento para operar en esa tarea. ¿Qué consistía? Consistía en formar un rodeo con animal, o sea, correrlos hasta un lugar determinado, rodearlos, lo que se llama parar rodeo, Ajá. y ahí se producía primero con un asta y una media luna al animal a la carrera, se le pegaba el golpe en el tendón entre el cuarto y el garrón, que es lo que Ah, ese instrumento se llama desjarretador. Al cortar el nervio, ¿qué hacía? La pata se encogía y el animal caía. caía. Después venían los otros que lo degollaban y sacaban el cuero, el cebo y el resto quedaba ahí. Más o menos se calcula que en una hora voltearon unos 600 animales, 20 a 30 personas. Era muy rápido, No, no, ¿eh? lo volteaban rápido. Por eso te Mu- digo, era un trabajo de gente muy habilidosa y capacitada. Y Porque, solamente era para comercializar el cuero y algunas... claro, el cuero se comercializaba únicamente. ¿Por qué? Porque se exportaba. Claro. Las naves que venían de España tenían un permiso, venían con permiso y se llevaban los cueros y traían otras cosas. Y después había otra parte que iba de contrabando. También. Las portuguesas, las inglesas, las holandesas, todas esas, que parece que era más lo de contrabando que lo de lo que iba por la parte legal. Ay, Pero era lo más rentable que había en ese momento, tanto para la actividad como para el Estado. O sea, exactamente. la fuente de ingreso, digamos, impositiva. Eso es con respecto a las A vaquerías. las vaquerías. Después de ahí, ya bueno, llegó un momento que el exterminio fue tan grande que se fue corriendo, digamos, se suprimieron los permisos y se fue corriendo la hacienda ya que esté a 100 leguas del, digamos, de lo que era el cabildo. Claro. Porque Sí, sí, sí. no Más iba para el quedando más nada interior. alrededor. Claro, se fue corriendo más al interior porque Claro. no quedaba nada. Y bueno, ahí después termina, digamos, la época de las vaquerías y se pasa a las primeras estancias. O sea, con ese ganado cimarrón se empieza a juntar para producir en forma de explotación. Claro. Eso es la etapa 1, lo que tenés ahí. Después, las primeras estancias, como el comercio que era todo por el Alto Perú, se formaron en Córdoba. En Córdoba. Ah, En no fueron Córdoba. aquí en la provincia de No, Buenos las Aires. estancias principales y las formaron que fueron las estancias jesuitas. Las Ah, estancias jesuitas que tenían, digamos, la función de educar al aborigen, digamos, claro. su función aparte de productiva. Fueron los primeros establecimientos agropecuarios que fueron administrados por, digamos, la empresa, digamos, entre comillas, era la Compañía de Jesús. La compañía de Jesús, Ese es los el nombre, jesuitas. claro, los jesuitas. Y como, digamos, antes eran las provincias del Paraguay, Claro. ya sea Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y la banda oriental. Claro. Entonces el camino real, digamos, era el paso obligado, era Córdoba. Claro. Y ahí Sí. surgieron las primeras. Colonia Carolla, la estancia La Carolla, que es Colonia Carolla hoy. Ajá. Después de Jesús María, La Candelaria, San Ignacio y Santa Catalina. Si no me olvidé ninguna, me parece que eran todas. Este, bueno, esas estancias fueron las jesuíticas, que fueron las primeras en la actividad económica. Inclusive
Hoy es Colonia Carolla, en Estancia Carolla. Sí, Jesús María es o sea, Jesús María, y después otro estaba en Altagracia, en Santa Rosa de Calamuchita, que era el paso obligado, digamos, Córdoba para llegar al Alto Perú. la construcción de estas estancias. Entre 1616 y 1725. La de 1616 fue la de Carolla, 1725 la de San Ignacio. Las que me olvidé comentarte, las otras 5 quedaron como patrimonio protegido por la UNESCO. Por la UNESCO. Sí, la de San Ignacio no, que fue la última en construirse, y la primera en destruirse, que fue quedaron ruinas. Por eso no pertenece como patrimonio protegido. Bien. Y en esas estancias, obviamente, se hacía el trabajo de las vaquerías, por lo que comentabas recién. Ya ahí empezamos con la ganadería. Exactamente. Esa es la vaquería. ¿Cuál es el segundo paso después de la vaquería? Ahí de la vaquería es la producción en la estancia, pero, o sea, ¿qué hacía? Se criaba ganado, mestizado, criollo, lo que venía, se juntaba de noche, se pastoreaba de día, y a su vez había algunas actividades agropecuarias. Ya había empezado con la vitivinícola, los jesuitas y todo eso, Claro. en la zona de Córdoba. Pero ya, o sea, era muy rudimentario el sistema de producción, o sea, extensivo, se cuidaba en el día, se llevaba a pastorear al lugar donde había agua, de noche se tenía que juntar de vuelta, y lo que se llamaba rodearlo al animal. Claro. ¿Por qué? Por el peligro del robo, por el peligro de los animales salvajes y todo. Entonces había gente que pastoreaba de día, y después había gente de noche, digamos, que hacía de sereno cuidando el ganado para poder protegerlo, y ya al día arrancaba de vuelta el llevarlo a pastorear. Aparte de la otra, las aguadas eran escasas, entonces se usaban los arroyos y lo que sea para entonces buscar los pastoreos cerca de los lugares. Claro, las estancias estaban cerca de esos lugares. Sí, las estancias estaban cerca porque, como yo te había comentado en capítulos anteriores, ahí después surgieron los aljibes, pero de primero que era de la misma vertiente, se hacía una zanja para que puedan tomar agua los animales. Claro. Pasa que al producir después en más escala, hubo que buscar el sistema de aguada, de hacerlo en forma más artificial, no la aguada natural. Exactamente. Fabio, bueno, cuando se habla o se nombra estancia, ya pensamos en una estancia gigantesca con un casco impresionante. ¿Cómo eran estas primeras estancias? Claro, las estancias primitivas eran un conjunto de ranchos con una capilla o una iglesia, porque en este caso algunas tienen iglesias, y los corrales y la ranchería, digamos, que vivía la población. No era gran cosa, digamos. Hoy habla de, o sea, estas grandes estancias, grandes extensiones, pero no había, digamos, la diferencia que vos tenés después del 1900 de lo que eran las estancias con construcciones fastuosas, Claro. tipo castillo, ya construcciones inglesas o construcciones estilo francés. No, esto era muy similar, la vivienda, digamos, de los dueños con la vivienda del personal, o sea que era un conjunto de ranchos. Claro. La diferenciación era un poco más grande, un poco más chico, de acuerdo a la cantidad, y lo que tenían toda la particularidad esta, que tenían su iglesia. Su iglesia, Claro, jesuítica sería. Jesuítica, que la función digamos, de la función social de la iglesia, que era educar a la gente en la fe de Dios, e inclusive conquistar al aborigen también. Bien. Podemos decir que después, en el tiempo, alrededor de ella, se fueron creando estos pueblos que estamos diciendo. Sí. La colonia de inmigrantes, Colonia Carolla, es de lo que era alrededor de esa estancia, de Estancia La Carolla. Jesús María actualmente, Santa Rosa del Valle de Calamuchita, Altagracia, todo eso se fueron formando alrededor de esas primeras poblaciones. Bien. ¿Alguna más que quieras, alguna otra? Porque a la gente le encanta esto. Me olvidé de decirte, la gente lo ve y le gusta esta historia que contás de nuestro pasado, que quizás mucho no lo sabe. Y aquí en estancias, aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿hubo alguna similar a la de Carolla, Altagracia, que se identifique con este trabajo? Todas las estancias en realidad en la provincia de Buenos Aires, si vos observás, todas tenían una capilla. Sí. Bueno, la capilla era porque se le cedían tierras, una cantidad de leguas cuadradas a las estancias, pero
la función que tenían que cumplir era educar al aborigen. O sea, por decirlo en Claro, otras palabras, socializarlo. claro. Si la cumplieron mal, la cumplieron bien, no lo puedo decir yo porque no hay documentaciones, porque vos fijate que después tuvo la conquista del desierto, Claro, sí, este, sí, sí. que había que correr la otra frontera del otro lado del Salado, porque te acordás que cuando comentamos la primera etapa, con el Fortín San Lorenzo acá sobre la laguna, Sí, que fue la primera fundación acá, 30 de abril de 1670, venía a corresponder a la línea de fronteras del lado de Luján, claro, para llevarlo contra el límite del Salado. Después estaban los otros fuertes hasta Chascomús, claro, sí, sí. pero después la frontera se fue extendiendo para el otro lado. Y después ya en esta época, después de esto, por ejemplo, las estancias grandes que podemos nombrar de acá, digamos, los Cerrillos, de la época de Rosas, estancias de Claro, muchas hectáreas, que todo Monte, Las Flores, ocupaba toda esa zona, porque inclusive pasa del otro lado del Salado, claro, después a través de la Conquista. Ahí estaba la estancia San Martín, todo de la propiedad de Rosas, porque en realidad la familia de Rosas, su actividad empezó con los saladeros.